Romanos capítulo 8. Y vamos a leer a partir del versículo 19. Dice así la palabra del Señor. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Bueno, hemos llegado al versículo 19 de Romanos 8. Hemos llegado a la mitad del viaje de este Everest que yo les mencioné, con el que he comparado este capítulo. Estamos a 4.400 metros de altura aproximadamente. Y nos podemos encontrar ahora con esta sección que podemos llamar los tres gemidos. Yo sé que es una expresión un tanto extraña, pero es lo que vemos en el texto, ¿verdad? Leemos que gime la creación, leemos que gemimos nosotros, entiendes aquí, ¿verdad? Los hijos de Dios, y tenemos esto que hemos leído, los gemidos indecibles del Espíritu Santo. Bueno, en su momento veremos a qué se refiere. El punto es que Pablo, luego de ayudarnos a ver con perspectiva, ¿cuál es la perspectiva que nosotros debemos tener con respecto a la vida en este siglo presente? Es que ninguna aflicción jamás va a inclinar la balanza. No hay nada de lo que podamos sufrir en esta tierra que vaya a inclinar la balanza. Sencillamente, cuando pones los sufrimientos del tiempo presente y la gloria venidera, la balanza se hace así. Porque tengo por cierto, dice Pablo, que las aflicciones del tiempo presente no se comparan con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Entonces, eso es lo que sigue estando aquí en mente. Estamos hablando de la adopción de los hijos de Dios, el privilegio de llamar a Dios Padre y el hecho que tengamos la herencia juntamente con Cristo y que tengamos también como herencia y como bien, como bendición por ser hijos de Dios, nuestra propia glorificación. Eso sigue estando ahí. Pablo nos está diciendo, vea, nada va a opacarlo. Es más, es tanto lo que usted debería tener en su mente, lo que le aguarda, que cuando lo revisamos, hasta la creación misma está aguardando el día en que los hijos de Dios tengan su apocalipsis. Sí, porque esa es la palabra que tenemos ahí. Cuando leemos la manifestación de los hijos de Dios, la palabra es la que tenemos para apocalipsis, ¿verdad? Apocalipsis significa es revelación. Pero para no inventar la palabra, nuestro apocalipsización, ¿verdad? Algo así. Entonces, tenemos nuestra manifestación como hijos de Dios. La creación lo está esperando. Pero hay lecciones para nosotros. Hoy vamos a estudiar este primer conjunto de gemidos. Los gemidos de la creación. Porque ella está esperando también ese día. Y eso tiene lecciones para nosotros.
Entonces volvamos a los 3 primeros versos del 19 al 22, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Nuestros 3 puntos principales en esta tarde serán los siguientes. Nuestra manifestación como hijos de Dios es el anhelo ardiente de la creación. En primer lugar, nuestra manifestación como hijos de Dios es el anhelo ardiente de la creación. ¿Por qué es el anhelo ardiente? Segundo punto, porque nuestra caída fue la caída de la creación. Nuestra caída fue la caída de la creación. Pero como vamos a ver, no será siempre así, porque nuestra libertad gloriosa será también la libertad de la creación. Esos son los 3 puntos. Nuestra manifestación es lo que anhela la creación. Nuestra caída fue la caída de la creación. Nuestra libertad gloriosa será la libertad también de la creación. En primer lugar, entonces vemos que nuestra manifestación como hijos de Dios, nuestra revelación, para los que no han estado en sermones anteriores, nosotros vimos en Romanos 8 que la adopción, especialmente como era la costumbre en Roma, tenía 2 momentos, según un tipo de adopción principalmente. Había un evento más íntimo, donde se hacía constar, ¿verdad?, que un hombre estaba adoptando, usualmente, ¿verdad?, a otro varón, como habíamos visto, pero luego estaba ese acto público ante los notarios de la época, podríamos decir, y ante otros testigos de que este lleva ahora mi nombre. Entonces, esa idea está aquí en parte. Ya somos hijos de Dios, pero se manifestará. A nadie le quedará duda de que somos hijos amados de Dios. Y la creación lo está esperando. Entonces, eso hace la creación, porque esa es una pregunta que quizás a veces no consideraríamos. Si alguien nos dijera, bueno, ¿y qué hace la creación de Dios? Quizás una respuesta usual, ¿verdad?, la primera que podría venir a nosotros, es como lo que cantábamos ahora antes del sermón. Bueno, la creación alaba a Dios, la creación le da gloria a Dios. Dice el Salmo 69:35, no tienen que buscarlo. Alábenle los cielos y la tierra, los mares y todo lo que se mueve en ellos, porque Dios salvará a Sión y reedificará las ciudades de Judá y habitarán allí y la poseerán. Escojo este versículo en particular porque notemos la revelación, notemos la relación. ¿Verdad? Se nos está diciendo aquí, ¿verdad?, que los cielos alaben a Dios, pero ¿con qué está conectado? Con el hecho de que el Señor va a salvar a Sión. ¿Verdad? Que nosotros lo entendemos, ¿verdad?, en su sentido pleno, el hecho de el pueblo del Señor. Que los cielos alaben porque Dios tiene misericordia de aquellos que salvó. Pero tenemos otros salmos mucho más explícitos. Por ejemplo, el Salmo 148. Pueden buscarlo conmigo. Salmo 148 dice así. Alabad a Jehová desde los cielos. Alabadle en las alturas. Alabadle vosotros todos sus ángeles. Alabadle vosotros todos sus ejércitos. Alabadle sol y luna. Alabadle vosotras todas, lucientes estrellas. Alabadle cielos de los cielos y las aguas que están sobre los cielos. Alaben el nombre de Jehová, porque Él mandó y fueron creados. Los hizo ser eternamente y para siempre. Les puso ley que no será quebrantada. Alabad a Jehová desde la tierra, los monstruos marinos y todos los abismos, el fuego y el granizo, la nieve y el vapor, el viento de tempestad que ejecuta su palabra, los montes y todos los collados, el árbol de fruto y todos los cedros, la bestia y todo animal, reptiles y volátiles. ¿Vemos? Toda la creación es mandada a alabar al Señor. Pero también podríamos decir, bueno, sabemos que la creación alaba a Dios, ¿verdad? De nuevo, según como el Señor la hizo,
¿verdad? Muchas de estas expresiones, como vamos a ver, son personificaciones, pero también podríamos responder, alguien diría, con un poquito más de conocimiento, ¿verdad? En la mañana escuchábamos acerca de sistematizar la teología, y uno de los puntos que toda buena teología sistemática va a tratar, ¿verdad?, es la distinción entre la revelación natural o general y la revelación especial de Dios, ¿verdad?, la Escritura. Nosotros también sabemos que hay un papel que cumple la creación, hay algo que ella hace, que es muy importante. Ella testifica acerca del infinito poder y de la deidad y de la sabiduría de Dios. También otro salmo muy conocido, ¿verdad? El Salmo 19 nos dice a nosotros que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Hablarnos sin palabras es lo que hace el Señor a través de la creación. Nos dice a los cuatro vientos: yo soy, existo. Pero nosotros sabemos bien, ¿verdad?, qué es lo que ha hecho el hombre con esta revelación sin palabras. Esta revelación nos deja sin excusa. ¿Pero qué hace el hombre? Se rebeló contra la verdad de Dios. La hizo a un lado y prefirió adorar a lo creado antes que al Creador. Romanos capítulo 1. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Ninguno aquí tiene excusa. Ninguno aquí es inocente. Porque todo hombre, toda mujer tiene el testimonio al ver la majestad de los cielos, las profundidades del mar, la inmensidad de las constelaciones, de las galaxias, para caer postrado y decir: esto es mano de Dios. Pero ¿cómo sabemos? El hombre se ha rebelado entonces contra esto. La creación alaba a Dios. La creación revela a Dios, ¿verdad?, hasta cierto grado. Lo que revela es correcto acerca de Dios. No nos da el conocimiento suficiente para ser salvos, pero sí el conocimiento suficiente, ¿verdad?, para quedar sin excusa. Pero como estamos viendo hoy en Romanos 8, la creación hace algo más. Ella está en expectativa. Tiene un anhelo. Nos hemos puesto a pensar en eso. Que al ver las plantas, los montes, los animales, que ellos están esperando algo. Bueno, aquí Romanos 8, como los salmos que hemos leído, usando un lenguaje personificado, o los que recuerdan en su tiempo de colegio, usando ¿qué? Prosopopeya, está atribuyendo cualidades o características humanas a seres que no tienen uso de razón o a cosas inanimadas. O sea, claramente sabemos de que el mar no tiene boca ni los árboles tienen palmas, pero eso es lo que leemos a veces, por ejemplo, en Isaías 55, ¿verdad? Que los árboles del campo aplaudirán. Bueno, nosotros sabemos que ese lenguaje de personificación. Por más que nosotros nos admiremos de las capacidades que algunos animales tienen, especialmente algunas aves, como los cuervos, algunas especies marinas, como algunos pulpos, o sea, las cosas que ellos pueden resolver cuando el ser humano le pone ciertos retos, uno se sorprende, pero no olvidemos, hermanos, ellos no tienen la imagen de Dios. Los que tenemos la imagen de Dios somos nosotros, el género humano. A imagen de Dios hemos sido creados. Sin embargo, este lenguaje personificado no lo podemos reducir simplemente como a figuras literarias. Realmente hay algo que se nos quiere transmitir con eso. Porque, ¿qué es lo que dice el versículo 19 de Romanos 8?
¿Cómo es que la creación está esperando el día de nuestra manifestación? Dice que el anhelo ardiente de la creación es el aguardar ese día en que se revele que somos hijos de Dios. El anhelo ardiente. Esas dos palabras que tenemos en español son una sola palabra en el griego. Y tienen el sentido de mirar con expectativa. Podemos pensar en el tiempo antiguo como los atalayas, ¿verdad? Que tenían que estar haciendo los atalayas en esos muros. Estaban siempre vigilando cuando venía un mensajero o para observar señales a la distancia. O para poner un ejemplo más contemporáneo, es como cuando usted le ha tocado ir a esperar a alguien en el aeropuerto, o usted ha llegado al aeropuerto y está buscando a alguien. ¿Cómo está usted? Acá. Eso es. Si les parece curioso, es que el término anhelo ardiente literalmente significa estirar el cuello. O sea, imaginemos como que toda la creación fuera una persona que está acá. ¿Cuándo va a ser el día? ¿Cuándo van a ser ellos manifestados como hijos de Dios? Ese es el anhelo ardiente de la creación. Vean lo que dicen algunos comentaristas. Apokaradokia, que esa es la palabra en griego, es una palabra especialmente vívida que se refiere de forma literal a observar con la cabeza estirada y sugiere pararse de puntillas, con los ojos mirando intencionalmente hacia adelante con gran expectación. El prefijo apo añade a esto la idea de una absorción y concentración fija en lo que se anticipa. Así de atento, ¿verdad? Porque para los que han tenido la experiencia, ¿verdad? Cuando principalmente han ido a un lugar que no conocen, ¿cuánto está usted esperando ver un rostro conocido, verdad? O por lo menos alguien con el rótulo, ¿verdad? De que ahí está el que me venía a recibir. Usted está vigilando, viendo atentamente, estirando su cuello. Hermanos, eso está haciendo la creación. Dice otro comentarista, la creación está, por así decirlo, estirando su cuello en su esfuerzo por ver la revelación de los hijos de Dios. El versículo 22 refuerza esta idea. Dice, porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Aquí también tenemos otra palabra interesante, es la palabra gime. Un gemido como tal es un sonido inarticulado, ¿verdad? No es una palabra, son sonidos que emitimos. Ahora, el contexto, la circunstancia nos dirá a nosotros si la persona se está quejando de dolor, si es un quejido de insatisfacción, o si es incluso de alegría, o si puede ser, ¿verdad? Como les decía, esa queja de insatisfacción, porque llama la atención que Hebreos 13:17, cuando le dice a los pastores que debemos hacer nuestra labor con alegría, no quejándose. La palabra es esta aquí, gemido. Claramente el contexto de Hebreos 13:17 nos está hablando de un quejido de insatisfacción. ¿Cuál es el caso de Romanos? Creo que el contexto es muy claro, ¿verdad? ¿Qué clase de gemido se imaginan que es el que tenemos ahí? Porque dice que gime a una y aún está con dolores de parto. Amor, llévame al hospital que ya va a nacer el niño. Ah, claro, amor, móntate al vehículo, vamos en 2 momentos vamos a resolver el asunto. Sí, es que creo que ya va a nacer, entonces, ¿verdad, maridos? Así hicimos, nosotros nos montamos en el vehículo, llegamos y esperamos unos 20 minutos y llegamos luego con el niño en brazos. No, ¿verdad, hermanas? La mayoría de ustedes que son madres saben que eso no son los gemidos de dolores de parto. Son gritos de dolor. Hermanos, la creación está gritando como en un sentido de dolor, esperando el día. Están a la expectativa y están como gritando, pero ¿cuándo? ¿Cuándo será? ¿Cuándo será? Ay, hermana, no solo Eva y sus descendientes fueron castigadas con dolores de parto el día de la caída. La creación también. Sin embargo, también el hecho de que se use aquí los dolores de parto tiene algo que enseñarnos. Porque, hermanos, nuevamente hay quejidos de dolor
y hay quejidos de dolor. Es diferente, ¿verdad?, cuando escuchamos las angustias de alguien que ya está agonizando para morir con mucho sufrimiento, a los gritos de la mujer cuando está dando a la luz. Hay un dolor que se queda atrás, ¿verdad?, cuando ya el niño está en brazos. Es un dolor con esperanza. En el otro caso no hay mejoría, no hay esperanza. Pero aquí sí hay esperanza. La creación sufre, pero tiene esperanza. Está en expectativa, que está vinculada con nuestra adopción como hijos de Dios y de la gloria futura. Está esperando el día que públicamente Dios diga, estos son mis amados. Pero vean, hermanos, cuánto tiene que enseñarnos a nosotros que lo que Dios hizo está suplicando con gritos que ese día venga pronto. Esto nos lleva a nuestro segundo punto. Si la creación gime y está con dolores de parto, ¿por qué sufre la creación? O sea, en primer lugar, deberíamos nosotros plantearnos, ¿por qué es que la creación está sufriendo? El versículo 20 nos da la respuesta. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Fue sujetada a vanidad, o podríamos decir, fue sujetada a futilidad. La creación espera con ansias nuestra manifestación porque está padeciendo las consecuencias de la caída. Pero aquí hay una diferencia sumamente importante. Nosotros, como personas, sufrimos porque en Adán caímos. Esto ya lo hemos visto en Romanos. Romanos 5 le enseña a usted que Adán era nuestro representante. Y porque él falló, nosotros caímos en él. Y usted y yo hubiéramos hecho igual o peor que Adán. Y ahora sufrimos las consecuencias del pecado. Desde ahí entró la muerte a este mundo. Y ahí está la clave, ¿verdad? Como también nos dice Romanos 5. O sea, que la muerte entró a este mundo. No solamente el género humano murió. No solamente el Señor, aunque fue paciente y no acabó con Adán y Eva en ese momento, nos enseña que el castigo que vino tuvo consecuencias. No solamente trajo la corrupción a la raza humana, sino que a la creación, sin tener cuota de responsabilidad, fue sujetada. No fueron los peces y las bestias del campo los que pecaron, y sin embargo, están pagando las consecuencias también. Vamos a Génesis capítulo 3, para que veamos el momento en que eso ocurrió. Génesis capítulo 3. Versículo 16. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Extendí un poquito ahí la lectura para que viéramos una de las consecuencias más cercanas de esta maldición que vino sobre la tierra. De nuevo, en una creación que nosotros no conocimos, porque la creación que conocemos es esta creación post-caída, hermanos, no había muerte. No había muerte. Pero aquí
de inmediato sabemos que el Señor, para vestir a Adán y a Eva, tuvo que haber sacrificio animal. De inmediato la creación sujeta a corrupción, a la descomposición y a un cambio en todo ese buen mundo que Dios había hecho por nuestro pecado. La maldición es para el hombre, pero la creación es humillada como consecuencia. Maldita es la tierra por tu causa. Y esto tiene muchas ramificaciones para nosotros. Por un lado, tiene que hacernos ver a nosotros que no podemos idealizar este mundo. O sea, esta creación como es ahora, no la podemos idealizar. Este es un error común en la cosmovisión que impera en nuestros días con la religión del ambientalismo. Usualmente se nos plantea a nosotros, ¿verdad?, que convivir en comunión o en armonía con la naturaleza sería como lo mejor, ¿verdad? Imagínense ahí, ¿verdad? Rótulo X, ¿verdad? Condominio tal en medio de la naturaleza. Oh, genial, ahí escuchando a los pajaritos. Bueno, a algunos quizás no les gustará mucho las iguanas, lo que sea, ¿verdad? Los opilotes, la zarigüeya, el zorro pelón. Bueno, ya parece no tan atractivo, ¿verdad? ¿De dónde sale de nosotros esa idea de que este mundo creado, si no estuviera el hombre, sería perfecto? Hermanos, es una visión equivocada que quiere quitar el hecho de que hay un Dios que nos hizo y de que Él es el que gobierna este mundo como quiere y que Él mismo lo sujetó a vanidad por causa de nuestro pecado. No, si nuestras vidas fueran más sencillas en esta aparente armonía con las plantas y los animales, nuestras vidas no serían más fáciles. Esto no es verdad, como bien lo puede testificar cualquiera que realmente ha vivido la verdadera vida del campo. Es dura. No podemos romantizar vivir sin los avances médicos y tecnológicos de ahora. Porque el hecho que existen, bueno, es en primer lugar porque sí, Dios le dio al hombre la capacidad de crear a partir de lo que Él nos ha dado, pero también están porque en el fondo el hombre quiere combatir la maldición que Dios le puso. Espinos y cardos te producirá. Hermanos, no es lo mismo sembrar un campo usted mismo con macana y pala a que luego tenga un buey con el arado o que mejor aún ya tenga su máquina, ¿verdad? Su tractor arando el suelo. Hay una gran diferencia en cada uno de esos escenarios. ¿Por qué es así? Porque la tierra está sujeta a causa de maldición. No es todo placer, no es todo paradisiaco vivir en verdadera comunión con la naturaleza. Y la razón también porque en parte estos avances existen es porque el hombre ha sufrido a lo largo de su historia también lo que es tener que enfrentar los virus, las bacterias, sin antes ni siquiera saber que podían haber seres tan pequeños que podían traer tantos problemas, o las plagas en las cosechas, las sequías y otros eventos que siguen siendo un problema ahora, cuando deja de llover o cuando llueve mucho. Y si son un problema ahora con lo que tenemos, ¿cómo creen que era antes? Miles de personas morían de hambruna. Habían epidemias y crisis en los siglos previos a la revolución industrial. ¿Por qué? Porque no es tan placentero vivir solo usted con la naturaleza, o como diríamos mejor nosotros, con la creación. Porque tanto nosotros como ellos están sujetos a maldición. El meollo es que este mundo caído ya por sí solo está sujeto a vanidad, o podríamos decir, ¿verdad?, futilidad, a la corrupción. Si hipotéticamente nosotros quitáramos a la humanidad de este planeta, tengan por seguro que las sequías, las inundaciones, glaciaciones y la muerte entre animales que se atacan entre ellos para sobrevivir va a seguir sucediendo. Las olas de calor y todo eso igualmente seguirían pasando
y no podrían ser entonces atribuibles al impacto del hombre o a su huella de carbono, porque la tendencia es hacia la descomposición, es hacia la pérdida. De nuevo, este mundo está gimiendo de dolor, está sufriendo. ¿Por qué? Porque está sufriendo las consecuencias de la maldición que vino por el pecado. La razón por la cual se puede producir hoy el alimento necesario para tantas personas es precisamente por la intervención humana, por nosotros ser hechos a imagen de Dios y que nos haya dado la capacidad para ser mayordomos sobre lo que Él hizo. Ahora, para que no se malentienda, estoy minimizando la contaminación o los daños que son causados tanto por la industria a gran escala como por acciones particulares que nosotros tomamos como individuos. No. El Señor nos puso para señorear la tierra y trabajarla. Esta no podía quedarse tal cual nos fue entregada. Pero ahora, como pecadores y con una naturaleza afectada igualmente, debemos entender que los esfuerzos que hagamos por la conservación de los recursos, el hecho de que reconozcamos que sí pueden existir o cambios climáticos y otros efectos secundarios negativos por lo que hacemos y que nosotros podemos contribuir para tratar de reducir esas cosas, nunca va a ser que podamos salvar a esta creación. Hermano, nosotros no somos los salvadores de este mundo. Tampoco podemos estar demonizando lo que otros hacen, ¿verdad? Porque por su culpa entonces ya este mundo se va a acabar. Ya, esto es uno de mis hijos me preguntaba, ¿verdad? Porque creo que hay uno de esos rótulos que ponen esas vallas publicitarias que está así, año 2050, planeta Tierra, ¿verdad? Creo, causa de muerte, no me acuerdo qué es, bueno, contaminación, ¿verdad? Una de esas cosas, exceso de basura, lo que sea, o el hombre. Entonces, es eso, ¿verdad? Una esfera representando al planeta Tierra llena de basura. Año 2050. Entonces, aquí es donde nosotros tenemos que ser críticos y pensar en lo siguiente. Vean, ya aclaré, no estoy minimizando que seamos desconsiderados cómo tratamos a la creación. Pero yo sé que el año 2050 no puede ser el año en que este mundo va a acabar solo porque nosotros lo digamos. Porque el fin de este mundo lo determina Dios, no el hombre. No, hermanos y amigos, el fin de esta creación, ni tampoco su preservación, está en nuestras manos. Quien realmente le da de comer a las bestias del campo y a las aves es nuestro Dios. Y el día y la hora en que esto va a acabar está determinado por Él. El cataclismo que aguarda lo que vemos no es ni ecológico ni climático. Tiene que ver con un asunto moral. Porque así como Dios trajo el diluvio en los días de Noé, o así como destruyó a Sodoma y Gomorra, Adma y Zeboín en los días de Lot, ¿qué era lo que estaba haciendo el mundo? Estaba en sus actividades regulares. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento. Y luego vino el Señor y trajo el juicio. El juicio vendrá. El fuego, el azufre y la consumación de todas las cosas vendrá por más limpios que tengamos nuestros ríos y por más que sepamos que la basura se pone en sus respectivas categorías. Eso debemos tenerlo en cuenta. No es que hay que dejar de hacer una cosa, simplemente no ponga su esperanza en eso. También quiero decir lo siguiente, no debemos hacer de lado que el Señor traerá a cuenta toda obra. Y ¿saben qué está incluido en eso también? La violencia del hombre contra lo que Dios ha creado. Contra las criaturas que Él hizo. Porque Él, a Israel, le dio mandamientos como, por ejemplo, que no saliera contra los árboles del campo. ¿Y qué es lo que le dice? Porque el árbol del campo no es hombre para que venga contra ti. O sea, ellos no podían simplemente invadir otro pueblo y volarle hacha y fuego a todo lo que se encontraran a su paso. ¿Qué te ha hecho ese árbol? También tenemos otras instrucciones muy particulares. Tomará solamente a la madre, ¿verdad?
y dejarás, o toma los huevos y dejas a la madre, era, ¿verdad? O no cocerás al cabrito en la leche de su madre. O sea, hay ciertos aspectos que nos dan a entender que el Señor está diciendo, usted no es una bestia, o sea, usted tiene uso de razón. Le estoy diciendo que sea considerado con los recursos que yo le estoy dando. Trátelos como el mayordomo que lo he puesto para que señoree, no para que abuse de ellos. No hay razón entonces, hermanos, para nosotros tomar placer en destruir el pico de un tucán o arrastrar un perro en el asfalto. Eso testifica de la maldad de nuestros corazones también. No podemos tomar gozo en ese tipo de cosas. De nuevo, sin tener que ser nosotros defensores a ultranza o tratar a los animales al mismo grado que las personas. Lo que hay que recordar es que la creación sufre directa e indirectamente por nuestra culpa. Vemos por qué gime con dolores de parto. Vemos por qué está esperando tanto el día en que esto cambie, en que los hijos de Dios finalmente sean glorificados. Para dicho todo esto, sigue siendo verdad que este mundo, aún con sus cicatrices, nos sigue asombrando. Por algo las montañas, las profundidades del mar, las constelaciones y las galaxias nos aleccionan del poder de Dios. Es asombroso. Y de nuevo, hay valor para nosotros. Si usted es de los que les gusta tomar el rato y ver un documental, simplemente teniendo cuidado, ¿verdad?, de separar esos comentarios anti Dios que a veces están en ellos, de que usted puede decir, ese hombre no sabe, yo sé a quién darle la gloria por todo esto que estoy viendo ahí, es a mi Dios. Y Dios en su bondad nos provee por medio de este mundo creado para que tengamos el sustento, los vegetales, la carne, las frutas y el agua que necesitamos para vivir, entre otras cosas. Pero así como sufrimos cuando llueve mucho, o así como sufrimos cuando deja de llover, o cuando vemos a ese imponente león u otro depredador cuando logra tomar a su presa, o sin ir tan lejos, cuando a usted se le muere la planta por más abono que le ponga, o tenemos que llorar por esa mascota que le tomamos cariño y se nos muere, hermanos, son recordatorios de que algo no está bien en este mundo. Algo no está bien. Eso no debería estar pasando. No debería estar pasando. Pero bendito Señor, no será siempre así. Volvamos a Romanos capítulo 8. Así como la creación quedó ligada con nosotros porque ella cayó sin ser responsable, pero cayó con nosotros, también está ligada con nosotros con nuestra glorificación, porque cuando seamos glorificados, en un sentido la creación también tendrá, por decirlo así, su gloria, o como leemos aquí, tendrá su libertad. Versículo 21, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. La creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Esto es de asombrarnos. Porque, hermanos, si el estado de este mundo es capaz de sorprendernos, lo será más cuando sea renovada. Porque la renovación será tal de que nos habla como que si este mundo fuera casi que, es que en un sentido es como si hecho nuevo por completo, aunque debemos entenderlo más como una renovación, que el fuego vendrá a renovar. Vamos a segunda de Pedro, vamos a adelantarnos unos domingos mientras nuestro pastor Eric llega acá, al capítulo 3. ¿Y qué leemos aquí? En segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche,
en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Eso es lo que esperamos. Hermanos, si usted es hijo de Dios, eso es lo que usted espera. Yo espero esos cielos nuevos y esa tierra nueva, donde solamente mora la justicia, ya no el pecado, ya no la maldad, ya no la muerte, sino la justicia. O como leemos en otras partes, y de lo primero no quedará memoria. Atrás, como la mujer cuando ya dio a luz. Los dolores quedaron atrás, ahora solamente el gozo y la alegría. No más lágrimas ni dolor. Por supuesto, hay otras partes de la Escritura que nos dicen cosas sorprendentes acerca de esta creación. Obviamente, y no es el momento para un estudio exhaustivo al respecto, algunas de estas expresiones hay que entenderlas en su lenguaje. Si está siendo poético, es lenguaje profético, pero nos deja entender de que realmente este mundo va a ser en un sentido muy diferente. A veces leemos de que el mar no existirá. También sabemos de que no habrá necesidad de la luz del sol o de la luna, ¿verdad? Porque nos dice que nuestro Dios la iluminará. Aunque también se dice que nosotros mismos vamos a resplandecer. El punto es que ese es el tipo de lenguaje, ¿verdad? Que el niño de 100 años no morirá, ¿verdad? Obviamente sabemos que no habrá muerte en los cielos nuevos, pero es una forma poética de darnos a entender, ¿verdad? Es vida eterna. Pero está dicho de esa forma, el niño de 100 años no morirá. Y así, hermanos, desde el Antiguo Testamento está esta esperanza de que el reino mesiánico vendrá a establecer un reino de justicia, pero de nuevo, no va a ser en este mundo como lo conocemos, va a ser un mundo mucho mejor, una nueva creación. Cuando salga aquel que vendrá del tronco de Isaí, nuestro Señor Jesús, Él va a gobernar en un mundo que se nos describe así. Y son palabras conocidas, pero pueden buscar conmigo Isaías 11. Podemos ir a Isaías 11. Sabiendo nosotros quién es este Mesías, aquí tenemos, hermanos, parte de esas descripciones gloriosas. Morará, versículo 6, perdón, ¿verdad? Sí. Morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja, y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal, ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren la mar. Un lobo con un cordero. No, eso no pasa. Hace ya algunos años, creo que fue en esa época de pandemia, que obviamente uno vio muchos documentales, ¿verdad? Creo que sí había uno de que había un... es que no es el leopardo, es el... No, creo que sí fue un leopardo. Bueno, el punto es que, o sea, sí hubo uno de estos herbívoros, se me está olvidando el nombre exacto,
de la especie, pero el punto, usted imagínese cualquiera de esos herbívoros, ¿verdad? Que a veces con solo nacer y ahí mismo se los comen, ¿verdad? Entonces, algo así le pasó. Estaba recién parida y vino la leona o la leopardo hembra y no se la comió. O sea, como que lo olfateó y quizás algunos en los comentarios decían, quizás los olores, ¿verdad? Que todavía estaban por estar tan reciente, hizo que más bien como hasta que la protegiera y pudo escapar. Y luego siguieron con el recorrido que hizo este herbívoro, que le fue bien esa vez. Pero sabemos que eso no es lo que pasa siempre. Hermanos, y eso es lo que se nos está diciendo acá. O sea, como les digo, es una creación que no conocemos ahora. No la conocemos, pero será así. Porque si Dios lo dice, yo tengo que creer de que en efecto podrá hacer lo que sea necesario en ese nuevo mundo para que conviva solamente la armonía, donde todo pueda existir sin que tenga que mediar la violencia y la muerte para poder subsistir. ¿Nos emociona? Debería, porque si antes hablamos de la necesidad de nuestra glorificación para poder estar con Dios para siempre, esos pasajes nos enseñan que también la creación debe pasar por un cambio para que nosotros podamos estar en ella y para que Dios también pueda habitar irrestrictamente para siempre con su pueblo. Entonces nosotros debemos cambiar, la creación va a cambiar, pero el orden como está puesto es el siguiente: primero nuestra revelación como hijos de Dios y luego la creación. Ella es la que está guardando que pase lo de nosotros, porque cuando venga, lo que por cierto será de que se manifestará públicamente de que somos hijos de Dios, la creación ese día ya no verá de puntillas, dirá finalmente, somos libres de la corrupción. Ha llegado también nuestra redención. Pero quiero que tomemos nota de algo. Esta libertad de corrupción que leemos en Romanos 8 tiene su letra pequeña, aplican restricciones. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, porque si nos está diciendo que la creación será libertada de la esclavitud de corrupción, nosotros sabemos que hay ángeles que nunca cayeron. Hay ángeles que el Señor preservó. Esos ángeles no necesitan ser libertados de corrupción. El Señor los guardó. También debe ser claro para nosotros que cuando está esta promesa que la creación será libertada, que Satanás y su séquito de ángeles caídos no están incluidos ahí. Ellos no serán libertados de su corrupción. Ellos cayeron y lo que les aguarda es el lago eterno de fuego. Ellos no serán parte de los que serán libertados de esa esclavitud de la corrupción. Y tampoco debemos incluir aquí a todo el género humano. Aunque nosotros también somos creación de Dios, tenemos que ver que el lenguaje aquí está distinguiendo a la creación de los hijos de Dios. Por lo tanto, eso nos da a entender que los incrédulos tampoco serán partícipes de la libertad de la esclavitud de corrupción, sino que tendrán que dar cuentas a Dios y pagarán por sus pecados. Pero amigos sin Cristo, a diferencia de la creación, el Señor sí te ha dado uso de razón. Usted no tiene por qué seguir en rebelión contra Dios. Usted no tiene por qué seguir viviendo como las bestias del campo, que no pueden reconocer más que hay alguien que los hizo. Usted puede vivir para la gloria de Dios, por la fe en Cristo. Dios te ha dado una conciencia y has escuchado este mensaje hoy. ¿Qué vas a hacer? ¿Por qué continuar con el camino de la obstinación y la falta de arrepentimiento? Pero como les dije, también hay lecciones para nosotros, los que por la fe y la bendita gracia de Dios podemos decir que somos hijos de Dios. Porque cuando vemos este primer gemido, este gemido de la creación, que está esperando el día que seamos libertados, y si la creación lo anhela con fervor, ¿cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros? Sí, ya luego veremos el gemido de los hijos de Dios propiamente, pero como les digo, aquí tiene que ver una lección. O sea, la creación que no
experimenta la redención como nosotros, que no son justificados por la fe como nosotros, están así de puntillas y están aguardando y gritando para que ese día venga. Qué extraño que los que vamos a ser receptores de esa glorificación no estemos con ese mismo celo y con esa misma expectativa, aguardando el día en que seamos glorificados. ¿Verdad? Es a veces como extraño, ¿verdad? Cuando hay ciertos eventos que parece que son las personas alrededor que están más emocionadas que la persona que se supone que es el favorecido o el receptor del evento. Es como muchacho que salga así con el título de graduación y los papás acá. Pero no fueron años de estudio. Finalmente te graduaste, tienes una carrera y no está como en la emoción. Pero hermanos, no tiene que ser así con nosotros. La creación es tan solo una de los tantos invitados que habrá en las bodas, en las bodas del Cordero. Pero nosotros somos la esposa. O sea, nosotros somos los que estamos esperando al esposo. La creación está esperando el día de la boda. Nosotros estamos esperando el día que Cristo esté con nosotros. ¿Quiénes más que nosotros somos los que queremos que venga Cristo, nuestro marido? Como les digo, ya veremos ese gemido de los hijos de Dios. Pero si la creación está con dolores de parto, en un sentido nosotros también deberíamos estar con un dolor, con un clamor. Ese fue el lenguaje que el Señor usó con los discípulos, ¿verdad? Cuando Él iba a morir, ¿verdad? Ustedes están tristes porque me voy, pero sepan que me van a volver a ver. ¿Y qué usó el Señor también? El ejemplo de la mujer que va a dar a luz. La mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros, ahora que tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón. Y vean lo que les dice el Señor, y nadie os quitará vuestro gozo. Hermanos, claro que luego lo podemos entender. Cuando esos discípulos ven al Señor resucitado y reciben la promesa del Espíritu Santo, ellos tenían un gozo que no se les podía quitar. Más bien salían alegres de que fueran tenidos por dignos de sufrir afrenta por causa del nombre. ¿Cuánto más nosotros, que ya ahora vemos más bien hacia atrás y sabemos que en efecto Cristo venció la muerte, sabemos que Cristo resucitó y que sabemos que regresará? Por eso, una vez más, es que Pablo puede decirnos a nosotros, no tengo dudas, yo tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Él lo tiene claro, porque yo sé que mi Señor regresará. Sí, hay dolor, hay aflicción, pero como yo les decía, son dolores de parto, son con esperanza, no como los que agonizan sin esperanza en esta vida. Más bien nosotros gemimos porque en efecto, cuanto más sentimos lo aborrecible que es el pecado que aún cometemos, cuanto más deseamos nosotros ser libres de este pecado remanente, es que clamamos al Señor que Él venga. Si la creación lo aguarda, hermanos, yo todavía más. Ese debería ser nuestro sentir. Nada de lo que padezcamos se va a comparar, no solamente con la nueva creación, por más deslumbrante que sea, sino que no se va a comparar con ver a nuestro Redentor cara a cara. Con mis ojos he de ver a mi Dios. Y ahí estaremos, los ángeles, los animales, las plantas, el mar y las estrellas, que serán testigos en primera fila de la revelación de que somos hijos amados de Dios y nosotros dándole gloria al único que la merece, a Cristo nuestro Señor y a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por enfrentarnos una vez más
de muchas maneras, algunos por su falta de entusiasmo en esta vida cristiana. Porque si nos creemos herederos de la gloria eterna, ¿cuánto deberíamos estar esperando que venga ese día para estar contigo y sabiendo que todo será renovado y que podremos tener esa comunión sin obstáculo? También algunos que tienen que ser amonestados, Señor, porque se conforman con lo que esta creación caída ofrece y se quedan con los dones en lugar de servir al dador de todo. Muestra, Señor, que la promesa es para los que por la fe reciben este mensaje del Evangelio. Que poco vale disfrutar en este mundo y perderse de la comunión contigo para siempre. Y ayúdanos, Señor, a estimularnos unos a otros, a fortalecer la esperanza de esa gloria que se manifestará. Que mostremos al mundo por qué el cristianismo es la única religión verdadera. Porque es la que da esperanza ahora y en la vida que vendrá. Porque hay una vida más allá. Y finalmente podremos nosotros disfrutar de lo que es vivir ya sin temor a la muerte y sin tristeza en cuerpos glorificados. Enséñanos estos domingos a suplicar y a clamar con mayor intensidad por la consumación de todas las cosas. En Jesús te lo pedimos, quien es nuestro Señor. Amén.